Acomódate. Busca tu posición más cómoda. Deja que el peso del día se disuelva lentamente. Iniciamos. Las profundidades donde incluso el metal aprende a temer. Las trincheras de Mon Cala no eran simplemente profundas, eran aplastantes. A medida que los submarinos de guerra descendían hacia las regiones inferiores del océano, el agua dejaba de sentirse como un elemento natural y comenzaba a comportarse como una fuerza viva empeñada en destruir toda fragilidad. La presión comprimía lentamente el acero reforzado de los cascos militares. Los paneles internos gemían, las válvulas chirriaban, incluso las luces parecían palpitar con ansiedad. Muchos soldados describían aquellas profundidades como una tumba líquida. Los combatientes convencionales, entrenados para resistir fuego blaster, explosiones orbitales y tormentas de plasma, descubrían rápidamente que nada los había preparado para el peso de un océano entero descansando sobre sus cuerpos. Algunos clones sufrían ataques de pánico. Otros comenzaban a respirar demasiado rápido dentro de sus máscaras. Había quienes juraban sentir que el agua penetraba lentamente sus pensamientos, llenándolos de imágenes oscuras y sonidos inexistentes. Porque el verdadero enemigo de las trincheras abisales no era únicamente el ejército separatista, era la inmensidad. La sensación insoportable de pequeñez. La certeza de que a kilómetros sobre ellos existía un mundo brillante e iluminado, mientras allí abajo solo sobrevivía la oscuridad. Sus movimientos jamás parecían tensos. Nunca desperdiciaba energía luchando contra las corrientes. Permitía que el océano lo rodeara, como si escuchara un ritmo secreto escondido bajo las aguas. Y quizá realmente lo escuchaba, porque su fisiología nautolana había nacido precisamente para aquello. Los nautolanos no temían las profundidades, las comprendían. Los sensibles tentáculos que descendían desde la cabeza de Kit Fisto no eran simples rasgos exóticos, eran órganos altamente adaptados capaces de detectar cambios de presión, movimiento acuático y vibraciones diminutas dentro del entorno submarino. Donde un soldado humano veía oscuridad absoluta, un nautolano podía percibir patrones invisibles en las corrientes. El océano hablaba, y Kit Fisto podía escucharlo. Sus pulmones, su equilibrio interno y la resistencia natural de su cuerpo le permitían soportar zonas donde otros combatientes colapsaban física y mentalmente. La presión extrema no le producía terror, le producía familiaridad. Era como regresar a una memoria antigua. Por eso los clones observaban fascinados la manera en que el Jedi sonreía incluso a kilómetros bajo la superficie. No era arrogancia, no era inconsciencia, era adaptación. Mientras otros guerreros intentaban imponerse sobre el océano, Kit se convertía en parte de él. Y en medio de aquella negrura eterna, existía otro detalle imposible de olvidar: la luz de su espada. Cuando Kit Fisto activaba su sable esmeralda impermeable, el océano entero parecía cambiar. La hoja verde vibraba bajo el agua, con un resplandor constante y rítmico, como el latido luminoso de una criatura marina nacida de la fuerza. En un entorno donde toda claridad desaparecía tras pocos metros, aquella luz se convertía en algo más que un arma. Era dirección, era calma, era esperanza. El brillo esmeralda atravesaba las corrientes oscuras y se reflejaba sobre las armaduras mojadas de los clones. Las partículas suspendidas en el agua danzaban alrededor de la hoja luminosa, como polvo estelar flotando en el vacío. Muchos soldados admitían más tarde que la visión del sable de Kit Fisto les impedía sucumbir al miedo. Porque mientras aquella luz continuara moviéndose serenamente entre las trincheras, sentían que todavía podían sobrevivir. Incluso las criaturas abisales parecían reaccionar a su presencia. Sombras gigantescas emergían brevemente desde la oscuridad, antes de desaparecer nuevamente entre las fosas. El sable verde iluminaba colmillos, ojos translúcidos y siluetas colosales ocultas bajo kilómetros de agua. Pero Kit jamás atacaba con crueldad. Entendía que aquellas criaturas pertenecían al océano mucho antes que la República o los separatistas.
La guerra era temporal. El abismo era eterno. Y mientras los torpedos explotaban a la distancia y las trincheras vibraban bajo la violencia del combate, Kit Fisto continuaba avanzando, como una figura luminosa, atravesando la noche submarina. Un Jedi. Un nautolano. Un ser completamente en paz dentro de un lugar diseñado para destruir la paz. La galaxia rara vez recordaba el silencio. Incluso en sus rincones más remotos, siempre existía el eco distante de motores, transmisiones, guerras o plegarias. Las estrellas vibraban con la ansiedad de civilizaciones enteras que nacían y desaparecían como espuma en el océano del tiempo. Pero bajo las aguas infinitas de Mon Cala, más allá de los arrecifes luminosos y las ciudades de coral suspendidas entre corrientes eternas, existía un lugar donde incluso la guerra parecía contener la respiración. Las trincheras abisales. Un reino hundido bajo kilómetros de oscuridad líquida. Allí abajo, la presión aplastaba a cero. Los submarinos de combate gemían como criaturas moribundas, mientras descendían hacia las profundidades. Las ventanas reforzadas crujían. Las juntas metálicas sudaban vapor. Los soldados respiraban rápido dentro de sus máscaras, conscientes de que una sola grieta bastaría para que el océano entrara en sus pulmones con la violencia de un planeta entero. Pero para Kit Fisto, aquella oscuridad era hogar. Las aguas profundas no le inspiraban miedo, le inspiraban paz. Mientras los generales de la República observaban mapas tácticos llenos de líneas rojas y probabilidades imposibles, Kit permanecía quieto frente a los enormes ventanales del crucero submarino. Más allá del cristal, solo existía negrura. Una negrura tan absoluta que parecía absorber incluso la fuerza. El maestro Jedi cerró los ojos. Escuchó. No con los oídos, con algo más profundo. Las corrientes submarinas murmuraban historias antiguas. Los movimientos tectónicos del océano producían una vibración lenta y grave, que parecía el latido de un gigante dormido. Bancos enteros de criaturas translúcidas flotaban a kilómetros de distancia, iluminando la inmensidad con destellos azules y verdes. La vida seguía allí, incluso en el abismo, especialmente en el abismo. General Fisto, dijo una voz nerviosa detrás de él. Entraremos en la zona de guerra en menos de 7 minutos. Kit abrió los ojos lentamente. El oficial clon que lo acompañaba intentaba ocultar el temblor de sus manos. Sus ojos recorrían constantemente los indicadores de presión del puente de mando. Cada alarma silenciosa aumentaba la tensión. Cada metro descendido acercaba la posibilidad de la muerte. Kit sonrió con serenidad. Aquella sonrisa era famosa entre las tropas clon. No porque fuera extravagante, sino porque parecía imposible. ¿Cómo podía alguien sonreír en medio de la guerra? ¿Cómo podía alguien permanecer tan tranquilo cuando el océano entero intentaba aplastarlos? La presión solo destruye aquello que se resiste, respondió Kit con suavidad. El océano no lucha contra sí mismo, solo fluye. El clon no entendió completamente las palabras, pero extrañamente, su respiración se calmó. El submarino siguió descendiendo, más abajo, más profundo, hasta que Mon Cala dejó de parecer un mundo. Y comenzó a parecer otro universo. Las criaturas de la superficie desaparecieron. La luz natural murió lentamente detrás de ellos. Los colores brillantes de los arrecifes dieron paso a enormes columnas de roca negra, cubiertas de organismos bioluminiscentes. El océano profundo parecía el espacio exterior. Un espacio silencioso. Un espacio líquido. Y en medio de aquella inmensidad, ocultas entre las grietas del fondo oceánico, esperaban las fuerzas separatistas. Fortalezas sumergidas, droides acuáticos, minas de presión, torpedos capaces de perforar acorazados enteros. Las trincheras de Mon Cala eran uno de los frentes más crueles de las guerras clon. Los soldados terrestres entrenaban para soportar fuego láser. Los pilotos entrenaban para maniobras espaciales. Pero en las profundidades, la propia naturaleza
era el enemigo principal. El agua ralentizaba los movimientos, el frío drenaba energía, la oscuridad destruía la orientación. ¿Y la presión? La presión esperaba pacientemente el más pequeño error. Muchos soldados perdían la cordura allí abajo. La inmensidad líquida provocaba paranoia. Algunos juraban escuchar voces provenientes de las fosas. Otros despertaban aterrados, creyendo que el océano se filtraba dentro de sus pensamientos. Pero Kit Fisto permanecía en calma, porque comprendía algo que otros jamás entendían. La paz no era ausencia de peligro. La paz era la capacidad de respirar dentro del peligro. El crucero finalmente redujo velocidad. Las luces internas se atenuaron. Las pantallas tácticas comenzaron a mostrar movimiento enemigo. Droides patrulla. Campos minados. Cañones ocultos. El comandante Clon tragó saliva. Si nos detectan aquí abajo, no habrá rescate. Kit asintió lentamente. Entonces debemos movernos como el agua. Las puertas del hangar submarino se abrieron con un rugido metálico. Docenas de soldados clon, equipados con armaduras acuáticas, avanzaron hacia el exterior oscuro. Sus lámparas perforaban apenas unos metros de visibilidad, antes de ser devoradas por la negrura. Kit fue el último en salir. El agua envolvió su cuerpo como una memoria antigua. Para otros, aquellas profundidades eran una prisión. Para él, eran libertad. Sus tentáculos nautolanos se movieron suavemente con la corriente, mientras descendía hacia las trincheras. No necesitaba luchar contra el océano. Permitía que el océano lo guiara. Los clones observaban al maestro Jedi avanzar con asombro. Parecía una criatura nacida del propio mar. Su sable de luz aún permanecía apagado. No necesitaba encenderlo. Todavía. A lo lejos, enormes estructuras separatistas emergían desde el fondo oceánico, como esqueletos mecánicos enterrados durante milenios. Torres blindadas giraban lentamente, buscando intrusos. Un zumbido metálico vibró entre las aguas. Droides. Muchos. El comandante Clon levantó una mano. Todos se detuvieron. Solo podía escucharse el sonido amortiguado de las respiraciones mecánicas. Entonces ocurrió. Una sombra gigantesca pasó bajo ellos. Los soldados se congelaron. Una criatura colosal emergió lentamente desde las profundidades inferiores. Sus ojos brillaban como lunas azules. Su cuerpo parecía una montaña viva. Nadaba sin prisa, sin agresividad, como si la guerra de las pequeñas criaturas de arriba careciera completamente de significado. Kit observó al gigante desaparecer en la oscuridad. Y por un momento, sonrió nuevamente. Indiferente a la ambición, indiferente al orgullo, indiferente a los imperios. Las guerras nacían y morían, pero las profundidades seguían respirando eternamente. El ataque comenzó segundos después. Luces rojas atravesaron la oscuridad. Los torpedos separatistas surcaron el agua, dejando estelas brillantes. Explosiones silenciosas iluminaron las trincheras como tormentas submarinas. Los clones respondieron con fuego pesado. Rayos azules y rojos se dispersaron lentamente entre las corrientes. El océano entero pareció despertar. Kit encendió su sable. La hoja verde iluminó la oscuridad abisal. Y durante un instante, el miedo desapareció de los soldados. Porque aquella luz no solo era un arma, era esperanza. Los droides avanzaron. Filas interminables, fríos, silenciosos, inagotables. Kit se movió. No como un guerrero terrestre, no como un espadachín, sino como una corriente marina. Cada movimiento fluía hacia el siguiente. No había rigidez, no había desperdicio. Giraba entre explosiones con elegancia imposible. Su sable trazaba círculos verdes que iluminaban criaturas ocultas en la distancia. Pero incluso mientras combatía, Kit seguía escuchando. La fuerza se comportaba diferente bajo el océano. Más profunda, más silenciosa, menos parecida a una llama, y más parecida a una marea. Cada emoción
alteraba las corrientes invisibles. El miedo de los clones, la agresividad mecánica de los droides, la ansiedad de los comandantes. Todo se mezclaba dentro del gran océano viviente de la fuerza. Y allí, en medio del caos, Kit encontró serenidad. Porque comprendía una verdad que muchos Jedi olvidaban. La paz no consistía en escapar del conflicto. Consistía en permanecer completo dentro de él. Las trincheras continuaban descendiendo. Más profundas, más oscuras. La batalla arrastró al escuadrón hacia grietas gigantescas, donde antiguos volcanes submarinos expulsaban columnas de calor hirviente. Los sensores fallaban constantemente. La comunicación se fragmentaba. Uno de los clones perdió el control por el pánico. Comenzó a respirar demasiado rápido. Sus movimientos se volvieron erráticos. Miraba la oscuridad como si algo gigantesco estuviera observándolo. No puedo ver nada. No puedo respirar. General, algo se mueve allá abajo. Kit nadó lentamente hacia él. El fuego enemigo seguía explotando alrededor. Pero el Jedi permaneció sereno. Colocó una mano sobre el hombro del soldado. Escucha el océano. ¿Qué? No luches contra la profundidad. El clon temblaba. Kit cerró los ojos. El miedo quiere que imagines tu muerte, pero la vida solo te pide respirar este instante. El soldado respiró lentamente. Una vez, luego otra, y poco a poco, el temblor disminuyó. A su alrededor, las explosiones continuaban. Y entonces encontraron la verdadera fortaleza separatista. Emergía desde una grieta abisal gigantesca. Una ciudad mecánica incrustada en la oscuridad. Cañones automáticos giraban lentamente. Luces rojas brillaban como ojos demoníacos entre el metal. El comandante clon susurró: ¿Cómo se supone que destruiremos eso? Kit contempló la inmensidad de la fortaleza. Y aún así, sonrió. Porque había aprendido hacía mucho tiempo que el océano nunca derrotaba a las montañas mediante fuerza bruta. Las erosionaba lentamente, pacientemente, con persistencia silenciosa. El maestro Jedi comenzó a diseñar una estrategia, no basada en agresividad, sino en adaptación. Guiados por Kit, los clones utilizaron las propias corrientes abisales para ocultar sus movimientos. Navegaron entre géiseres submarinos y cavernas volcánicas. Permitieron que el océano combatiera junto a ellos. Las minas separatistas explotaron, arrastradas por corrientes inversas. Los torpedos perdieron trayectoria. Las criaturas gigantes del abismo interrumpieron líneas de fuego enteras. Poco a poco, la fortaleza comenzó a caer. Y mientras el combate alcanzaba su punto más brutal, Kit Fisto comprendió algo profundamente hermoso. Las profundidades de Mon Cala eran aterradoras porque obligaban a todos a enfrentar aquello que normalmente evitaban escuchar. El silencio, sin distracciones, sin cielos, sin horizontes. Solo uno mismo. Muchos se quebraban allí abajo, porque descubrían que jamás habían aprendido a convivir con su propia mente. Pero Kit había pasado toda su vida aprendiendo precisamente eso. Por eso podía sonreír incluso en la oscuridad. Porque el océano no le quitaba paz. Le recordaba dónde encontrarla. La batalla terminó horas después. Los restos de droides descendían lentamente hacia el fondo marino como lluvia metálica. Las corrientes comenzaron a calmarse. El fuego desapareció. Y nuevamente regresó el silencio. El escuadrón sobreviviente inició el ascenso. Los clones estaban exhaustos. Muchos apenas podían mantenerse conscientes. Pero al mirar a Kit Fisto nadando frente a ellos, algo extraño ocurría. Sentían calma, como si el maestro Jedi llevara consigo una pequeña parte de la serenidad eterna del océano. Cuando finalmente emergieron cerca de las ciudades luminosas de Mon Cala, los primeros rayos del amanecer submarino atravesaron el agua. Miles de criaturas transparentes flotaban alrededor como estrellas vivientes. Los soldados contemplaron el espectáculo en silencio. Después de tanta oscuridad, la belleza parecía ir.
y entendió algo que muy pocos guerreros comprendían. La paz verdadera no nace en ausencia de presión, nace cuando el alma aprende a no romperse bajo ella. Las profundidades de Mon Cala continuarían siendo peligrosas. Las guerras continuarían. Los imperios seguirían levantándose y cayendo. Pero mientras existieran seres capaces de encontrar serenidad incluso en el abismo, la luz jamás desaparecería por completo. Kit Fisto cerró los ojos una última vez y escuchó. Las corrientes, la vida, la fuerza, el océano entero respiraba lentamente alrededor de él. Y en medio de aquella inmensidad infinita, el Jedi sonrió. Continuamos con el dominio de la corriente Shi-Cho. La mayoría de los Jedi recordaban el Shi-Cho como el principio, la primera forma, la disciplina inicial, el lenguaje más básico del sable de luz. En los salones iluminados del templo Jedi de Coruscant, los jóvenes iniciados practicaban sus movimientos una y otra vez, bajo la supervisión paciente de los maestros. Aprendían trayectorias amplias, posturas abiertas, rotaciones simples, técnicas diseñadas originalmente para desarmar múltiples enemigos durante épocas antiguas. Muchos Padawans consideraban el Shi-Cho una etapa pasajera, algo que eventualmente debía abandonarse, porque existían formas más elegantes, más veloces, más agresivas, más refinadas. Pero Kit Fisto jamás compartió aquella visión. Incluso desde joven, mientras observaba las fuentes acuáticas de Coruscant, desde las terrazas superiores del templo, el nautolano percibía algo distinto dentro de la primera forma. Algo profundo, algo vivo. El Shi-Cho no se movía como una máquina, se movía como el agua. Aquella comprensión lo acompañó durante toda su vida. Y años después, en las profundidades interminables de Mon Cala, terminaría convirtiéndolo en uno de los combatientes submarinos más extraordinarios de toda la Orden Jedi. Las trincheras oceánicas de Mon Cala eran lugares donde incluso los veteranos aprendían a temer. No existían cielos, no existían horizontes, solo oscuridad, kilómetros y kilómetros de agua negra presionando desde todas direcciones. Los cascos blindados de los submarinos crujían constantemente bajo el peso abisal. Las válvulas liberaban vapor. Las luces parpadeaban como estrellas moribundas. Muchos soldados sentían que el océano entero deseaba aplastarlos lentamente. Y quizá tenían razón, porque las profundidades no odiaban, simplemente eran indiferentes. Allí abajo, la naturaleza no distinguía entre Jedi, clon o droide. Todos eran pequeños, todos eran frágiles, todos podían desaparecer. Pero mientras otros guerreros luchaban contra aquella sensación, Kit Fisto nadaba serenamente a través de las corrientes como si hubiera nacido del propio océano. Los clones observaban fascinados la manera en que sus movimientos parecían carecer de esfuerzo. Sus tentáculos nautolanos reaccionaban sutilmente a cada vibración del agua. Su respiración jamás se aceleraba. Y su sonrisa, aquella sonrisa tranquila y luminosa, parecía completamente imposible bajo kilómetros de oscuridad. ¿Cómo puede estar tan calmado?, susurró una vez un soldado clon, mientras observaba al maestro Jedi prepararse para el combate. Nadie respondió, porque la verdad era difícil de explicar. Kit Fisto no estaba sobreviviendo al océano, estaba escuchándolo. Las corrientes submarinas producían patrones, pequeñas vibraciones, cambios de presión, oscilaciones casi invisibles. Y gracias a la fisiología nautolana, Kit podía percibirlas con una sensibilidad extraordinaria. Donde un humano veía oscuridad absoluta, él detectaba movimiento. Donde otros encontraban caos, él encontraba ritmo. Por eso el Shi-Cho florecía en sus manos, porque la primera forma nunca había sido rígida. Había nacido precisamente para adaptarse. Cuando el combate comenzó aquella noche en las trincheras de Mon Cala, la oscuridad fue atravesada inmediatamente por explosiones silenciosas. Torpedos energéticos iluminaron las fosas submarinas con destellos rojizos.
Los droides separatistas avanzaron entre columnas volcánicas, expulsando fuego azul. Y entonces Kit Fisto activó su sable. La hoja verde emergió con un zumbido grave que vibró bajo el agua, como el canto de una criatura marina. Toda la oscuridad pareció retroceder. Las partículas suspendidas comenzaron a brillar alrededor de la espada esmeralda. Los soldados clon sintieron algo extraño. Calma, porque aquella luz no parecía un arma, parecía un faro. Kit avanzó, y el Shi-Cho despertó. Los primeros disparos blaster viajaron lentamente a través del agua, distorsionados por la presión oceánica. Cualquier otro Jedi habría intentado responder mediante velocidad explosiva. Kit hizo lo contrario, se relajó, su cuerpo giró suavemente, la hoja verde trazó un arco amplio y fluido. El agua respondió inmediatamente. La mayoría de combatientes consideraban la resistencia acuática como un obstáculo. Cada movimiento encontraba fricción constante. Las ofensivas rápidas perdían impulso. Los ataques directos se volvían torpes. Pero Kit comprendía algo que los demás ignoraban. El agua no solo frenaba, también almacenaba energía. Cuando el sable de luz atravesaba las corrientes submarinas, desplazaba enormes cantidades de líquido alrededor de su trayectoria. Aquellas masas acuáticas, comprimidas, buscaban inmediatamente recuperar equilibrio. Y durante ese breve instante, empujaban de regreso. Kit utilizaba precisamente ese retroceso natural para acelerar sus rotaciones. Cada giro del Shi-Cho generaba una corriente circular. Cada corriente alimentaba el siguiente movimiento. Cada movimiento aumentaba el impulso total. Era una cadena perfecta. Una danza hidráulica. Un ciclo continuo entre resistencia y aceleración. Los clones apenas podían seguir el movimiento de la espada verde. La hoja parecía volverse más rápida, mientras más tiempo permanecía girando bajo el agua. Los disparos enemigos se desviaban en todas direcciones. Las corrientes generadas por el propio combate alteraban la trayectoria de los torpedos separatistas. Los droides comenzaron a perder coordinación. Kit Fisto se desplazaba entre ellos como una espiral luminosa. No existía rigidez en sus movimientos. No existía tensión. Cada defensa se transformaba naturalmente en ataque. Cada bloqueo terminaba convirtiéndose en reposicionamiento. El Shi-Cho, tan menospreciado por algunos Jedi, revelaba su verdadero potencial en las profundidades. Porque la Forma 1 jamás había intentado dominar el entorno. Intentaba fluir con él, y nadie fluía mejor que Kit Fisto. Un droide comando avanzó desde la oscuridad, utilizando cuchillas acuáticas giratorias. Sus algoritmos tácticos calculaban trayectorias óptimas de ataque, basadas en combate terrestre. Error. Kit giró apenas unos centímetros. La corriente creada por su sable desvió ligeramente el equilibrio del droide. Eso fue suficiente. La máquina perdió estabilidad por una fracción de segundo. La hoja verde atravesó su torso. El droide descendió lentamente hacia el fondo oceánico. A lo lejos, enormes criaturas abisales observaban la batalla con ojos translúcidos. Algunas eran tan gigantescas que parecían montañas vivientes desplazándose entre la oscuridad. Pero incluso ellas evitaban acercarse demasiado a la tormenta luminosa creada por el Jedi Nautolano. Kit seguía moviéndose. Sus tentáculos reaccionaban constantemente a los cambios de presión. Percibía enemigos ocultos antes de verlos. Detectaba turbulencias provocadas por torpedos aproximándose desde puntos ciegos. El océano entero se convertía en extensión de sus sentidos. Y entonces apareció el verdadero desafío. Un mensaje de transmisión separatista cruzó las aguas mediante pulsos electromagnéticos. Una nueva presencia había llegado. El general Grievous. Incluso los clones más experimentados sintieron miedo. Las historias sobre el cyborg Kalesh circulaban por toda la galaxia. Jedi decapitados, escuadrones enteros destruidos. Velocidad inhumana. 4 brazos mecánicos girando sables robados como una tormenta de cuchillas.
En tierra firme, Grievous era devastador. Su estilo ofensivo dependía de presión constante y violencia absoluta. Abrumaba enemigos mediante volumen imparable de ataques. Pero las profundidades de Mon Cala no eran tierra firme. Y Kit Fisto lo sabía. La gigantesca silueta mecánica emergió desde la oscuridad, acompañada por una nube de sedimento marino. Sus ojos amarillos brillaban como depredadores antiguos. «Jedi», gruñó la voz metálica del cyborg. Kit sonrió. El sable verde iluminó lentamente las aguas alrededor. Por un instante, ambos permanecieron inmóviles. El océano observaba. Entonces Grievous atacó. Sus 4 brazos se desplegaron violentamente. Las hojas giratorias crearon turbulencias agresivas, mientras avanzaba como una máquina diseñada únicamente para matar. En tierra, aquel ataque inicial habría sido casi imposible de detener. Bajo el agua, las reglas cambiaban. La resistencia oceánica ralentizó ligeramente las rotaciones mecánicas. No mucho, pero suficiente. Kit percibió inmediatamente la diferencia. El Shicho respondió. Su cuerpo giró alrededor de las corrientes generadas por el propio avance de Grievous. En lugar de enfrentarlo directamente, Kit permitió que el océano interfiriera entre ambos. Cada rotación defensiva de la espada verde desviaba agua hacia los brazos mecánicos del cyborg. Pequeñas alteraciones de equilibrio comenzaron a acumularse. Los ataques de Grievous perdían precisión. Sus trayectorias perfectas se deformaban ligeramente bajo la presión líquida. Mientras tanto, Kit parecía acelerar, porque el agua favorecía precisamente aquello para lo que había sido entrenado. Movimientos circulares, adaptación, continuidad, fluidez. La batalla comenzó a parecer menos un duelo, y más una tormenta marina. Las hojas de luz iluminaron la oscuridad abisal, con destellos verdes y azules. Las corrientes levantaron nubes enteras de arena oceánica. Los restos de antiguos droides giraban alrededor de ambos combatientes como escombros atrapados dentro de un huracán submarino. Los clones observaban sin respirar. Nunca habían visto a alguien luchar así. Kit Fisto no combatía contra la presión. La utilizaba. El océano entero peleaba junto a él. Cada vez que Grievous intentaba imponer fuerza bruta, el agua absorbía parte de su agresividad. Cada vez que Kit giraba, las corrientes amplificaban su movilidad. El cyborg comenzó a comprender algo aterrador. Aquel Jedi no era simplemente hábil, pertenecía a ese entorno. Era una criatura del abismo, un guerrero construido biológica, mental y espiritualmente para combatir allí. Por eso sonreía, incluso frente a Grievous. Porque mientras el general intentaba dominar el océano, Kit Fisto ya se había convertido en parte de él. La batalla continuó descendiendo hacia regiones aún más profundas. Las temperaturas disminuyeron, la presión aumentó. Las paredes rocosas comenzaron a crujir alrededor de las trincheras. Pero el Shicho de Kit permanecía estable, amplio, elegante, eterno, como una corriente marina que jamás deja de moverse. Y en medio de aquella oscuridad infinita, iluminado únicamente por el brillo esmeralda de su sable, el maestro nautolano reveló la verdadera naturaleza de la primera forma. No era un estilo básico, era el origen, la raíz, el movimiento primordial, la comprensión de que todo combate, toda vida y toda corriente existen dentro del mismo flujo. Por eso Kit Fisto jamás parecía luchar con odio, ni siquiera contra monstruos, porque el océano le había enseñado algo que muy pocos Jedi comprendían realmente. La fuerza más poderosa no es la que golpea con mayor violencia, es la que sabe adaptarse sin romperse, la que gira, la que fluye, la que sobrevive. Y mientras las criaturas abisales continuaban observando desde las profundidades eternas de Mon Cala, el sable verde de Kit Fisto siguió danzando lentamente entre las corrientes, como una marea, como una estrella sumergida en el corazón del océano. Continuamos con
La filosofía de la sonrisa radiante. En toda la galaxia, existían guerreros capaces de inspirar temor. Jedi, cuya sola presencia hacía retroceder ejércitos. Generales cuya reputación viajaba más rápido que las naves interestelares. Maestros cuyos nombres eran pronunciados con reverencia en los salones del Senado y con odio en las fábricas separatistas. Pero muy pocos inspiraban algo más extraño: calma. Y entre todos los Jedi de la República, quizá ninguno transmitía aquella sensación con tanta naturalidad como Kit Fisto. Los soldados clon hablaban de ello en voz baja durante los viajes interestelares. No hablaban únicamente de su habilidad, ni de sus victorias, ni siquiera de las historias sobre sus combates submarinos. Hablaban de su sonrisa. Aquella expresión luminosa y tranquila que parecía completamente imposible en medio de las guerras clon. Una sonrisa serena bajo el fuego blaster. Una sonrisa tranquila frente a monstruos abisales. Una sonrisa incluso mientras la muerte respiraba cerca. Muchos no la entendían. Algunos soldados pensaban que era simple valentía. Otros creían que era optimismo ingenuo. Y había quienes la confundían con arrogancia. Pero ninguno de ellos comprendía realmente lo que significaba. Porque la sonrisa de Kit Fisto no nacía de ignorar el peligro. Nacía de aceptarlo. La primera vez que el comandante clon Denal combatió junto al maestro nautolano en Mon Cala, esperaba encontrar a un general endurecido por la guerra. Lo que encontró fue algo completamente diferente. Las alarmas del crucero submarino sonaban constantemente mientras descendían hacia las trincheras oceánicas. El casco metálico vibraba bajo la presión abisal. Las luces internas parpadeaban. Los soldados revisaban compulsivamente sus respiradores. Nadie hablaba demasiado, porque todos sabían la verdad. Si algo fallaba allí abajo, no existiría rescate. El océano los aplastaría antes de que pudieran pedir ayuda. Denal observó entonces a Kit Fisto de pie frente al enorme ventanal del puente de mando. Más allá del cristal, solo existía oscuridad. Kilómetros de agua negra. Una inmensidad silenciosa capaz de destruir submarinos enteros. Y aún así, el Jedi sonreía. No era una sonrisa exagerada. No era teatral. Era pequeña, pacífica, como si estuviera escuchando una música distante que nadie más podía oír. Denal finalmente reunió valor para preguntar: «General, ¿usted nunca siente miedo?». Kit permaneció observando el océano unos segundos más antes de responder. «Claro que sí». La respuesta sorprendió al clon. «Entonces, ¿por qué sonríe?». El maestro nautolano giró lentamente. Las luces azules del puente se reflejaban sobre sus ojos oscuros. «Porque el miedo también forma parte de la vida». Denal frunció el ceño. No entendía. Como muchos soldados había aprendido a considerar el miedo como un enemigo, algo que debía aplastarse, negarse, ocultarse. Pero Kit Fisto parecía relacionarse con él de manera completamente distinta. «El océano no lucha contra sus corrientes», continuó el Jedi, «las deja existir». Aquellas palabras permanecieron en la mente de Denal durante mucho tiempo, especialmente horas después, cuando las puertas del hangar submarino se abrieron y el escuadrón descendió hacia las profundidades de Mon Cala. El océano abisal parecía otro universo. No existían estrellas, no existían cielos, solo negrura. La presión aumentaba constantemente sobre las armaduras acuáticas. Los sensores emitían advertencias. Las corrientes invisibles golpeaban a los soldados desde todas direcciones. Muchos clones comenzaban a respirar demasiado rápido. El miedo se propagaba silenciosamente entre ellos, porque las profundidades obligaban a todos a enfrentar algo incómodo: la fragilidad. Bajo kilómetros de agua, incluso los mejores soldados descubrían lo pequeños que realmente eran. Pero Kit Fisto nadaba serenamente al frente del escuadrón, y aquella calma resultaba contagiosa. Los clones comenzaron a seguir el ritmo de sus movimientos. Respiraciones más lentas,
movimientos más fluidos, menos tensión. Sin darse cuenta, la simple presencia del Jedi alteraba el estado emocional de todos a su alrededor. Esa era la verdadera naturaleza de su sonrisa. No era negación del caos. Era un ancla dentro del caos. Una señal silenciosa de que todavía era posible encontrar equilibrio. Porque Kit Fisto comprendía algo que muchos Jedi olvidaban durante la guerra. La paz interior no significa ausencia de peligro. Significa permanecer conectado con la fuerza, incluso cuando el peligro es inevitable. Las corrientes oceánicas golpeaban constantemente al escuadrón, mientras avanzaban entre las trincheras submarinas. El agua intentaba arrastrarlos, desorientarlos, separarlos. Pero Kit jamás luchaba directamente contra aquellas corrientes. Las acompañaba. Aquella filosofía nacía de una comprensión profunda de la fuerza viva. Muchos Jedi jóvenes intentaban controlar cada situación mediante disciplina rígida. Creían que el dominio consistía en imponerse sobre el entorno. Kit pensaba diferente. Para él, un Jedi debía convertirse en un recipiente, un canal, un espacio vacío donde la fuerza pudiera moverse libremente. Por eso sus movimientos parecían tan naturales bajo el agua. No intentaba obligar al océano a obedecerlo. Permitía que el océano hablara a través de él. Las violentas corrientes submarinas modificaban sus trayectorias, y él respondía adaptándose, girando, fluyendo, aceptando. Su combate parecía menos una confrontación y más una danza, una conversación silenciosa entre cuerpo, agua y fuerza. Mientras otros guerreros agotaban energía resistiendo el entorno, Kit utilizaba el propio movimiento del océano como extensión de sí mismo. Las corrientes aceleraban sus giros. La presión estabilizaba ciertos desplazamientos. Incluso la oscuridad le ofrecía ventaja, pues sus sentidos nautolanos percibían vibraciones imposibles de detectar para combatientes terrestres. Pero su verdadera fortaleza no era física, era espiritual, porque la muerte nunca estaba lejos en Mon Cala. Los torpedos separatistas podían aparecer desde cualquier dirección. Las minas submarinas flotaban ocultas entre la negrura. Criaturas gigantescas dormían en las fosas inferiores. Y aún así, Kit Fisto sonreía, no porque creyera ser invencible, sino porque comprendía profundamente la naturaleza transitoria de la vida. La fuerza viva fluía a través de todas las criaturas, a través de los clones aterrados, a través de los monstruos abisales, a través del océano entero, incluso a través de la muerte. Y cuando alguien comprende verdaderamente eso, el miedo deja de gobernar. No desaparece completamente, pero pierde autoridad. Durante una emboscada separatista, cerca de las fosas volcánicas de Mon Cala, Denal finalmente entendió aquella verdad. Los droides surgieron desde la oscuridad, disparando fuego blaster en todas direcciones. Las explosiones iluminaron las trincheras submarinas con destellos rojos. Las corrientes se volvieron violentas. Uno de los clones perdió el control. Su respiración se aceleró peligrosamente. Comenzó a girar desesperadamente buscando amenazas invisibles. El miedo estaba consumiéndolo. Y entonces, Kit Fisto se acercó lentamente. No gritó, no reaccionó con agresividad. Simplemente colocó una mano sobre el hombro del soldado. Y sonrió. En medio del caos, en medio de las explosiones, en medio de la posibilidad real de morir. Sonrió. Respira, dijo suavemente. Solo eso. Respira. El clon obedeció. Una vez, luego otra. Y lentamente el terror comenzó a disminuir. Porque la calma auténtica posee una fuerza extraña. Puede transmitirse, puede compartirse, puede recordarle a otros seres vivos que todavía existe algo más allá del miedo. Aquella era la verdadera filosofía de la sonrisa radiante. No era ingenuidad, era servicio. Kit Fisto comprendía que un Jedi no solo combate enemigos, también protege la esperanza emocional de quienes lo rodean. Un ejército aterrado toma malas decisiones. Un corazón desesperado se desconecta de la vida. Pero una sola presencia serena
puede alterar completamente el destino de una batalla. Por eso incluso los clones más endurecidos sentían alivio al ver al maestro nautolano caminar entre ellos. Su sonrisa significaba algo sencillo y poderoso. Todavía estamos vivos. Todavía podemos respirar. Todavía existe luz. Con el tiempo, las historias sobre Kit Fisto comenzaron a expandirse por toda la República. Los soldados hablaban del Jedi que reía bajo el agua, del maestro que parecía escuchar canciones en medio de la guerra, del guerrero que jamás dejaba que el horror transformara su espíritu. Muchos confundían aquello con despreocupación, pero quienes realmente combatieron junto a él conocían la verdad. Kit Fisto entendía perfectamente el sufrimiento. Había visto muerte. Había visto destrucción. Había sentido dolor. Precisamente por eso valoraba tanto la paz. Su serenidad no nacía de ignorar la oscuridad. Nacía de atravesarla sin permitir que destruyera su conexión con la fuerza viva. Y quizá por eso, Mon Cala parecía responder a su presencia. Las criaturas oceánicas se aproximaban sin agresividad. Las corrientes parecían acompañar sus movimientos. Incluso las profundidades abisales, tan aterradoras para otros seres, parecían volverse menos hostiles alrededor del maestro nautolano. Como si el propio océano reconociera en él algo familiar. Un ser que no deseaba dominar, solo fluir. En las noches silenciosas posteriores a las batallas, Kit a veces permanecía inmóvil, observando las aguas luminosas de Mon Cala. Miles de organismos bioluminiscentes flotaban lentamente alrededor de los arrecifes submarinos. Parecían estrellas suspendidas dentro del océano. Y mientras los soldados descansaban exhaustos en el interior de los submarinos militares, el Jedi simplemente escuchaba. Las corrientes, la vida, la fuerza. Porque para él, todo formaba parte del mismo movimiento eterno. La alegría, el miedo, la calma, la muerte. Nada permanecía inmóvil. Todo fluía. Y quizá esa era la razón más profunda detrás de su sonrisa. Kit Fisto comprendía que resistirse desesperadamente al cambio solo producía sufrimiento. Otra lección. La supervivencia pertenece a aquello que aprende a moverse con las corrientes, no contra ellas. Por eso, incluso en medio de la guerra, seguía sonriendo. Porque cada instante de paz, por pequeño que fuera, seguía siendo real. Cada respiración, cada corriente, cada destello de luz bajo las aguas oscuras. Todo seguía conectado, todo seguía vivo. Y mientras la galaxia continuaba consumiéndose lentamente entre conflictos, traiciones y batallas interminables, el maestro nautolano avanzaba serenamente por las profundidades. Una figura luminosa, una presencia tranquila, un Jedi que había aprendido a convertirse en recipiente de la fuerza. Y bajo las inmensas aguas de Mon Cala, donde incluso el acero temblaba bajo la presión del abismo, Kit Fisto continuó sonriendo. No por arrogancia, no por ignorancia, sino porque había descubierto algo extraordinariamente raro: la capacidad de permanecer en paz incluso frente a la muerte. Como el océano, como la fuerza, como una corriente eterna moviéndose silenciosamente bajo las estrellas. Continuamos con la brutalidad táctica bajo la superficie. Las guerras rara vez pertenecían a los seres más fuertes. La historia de la galaxia estaba llena de imperios enormes que colapsaron frente a enemigos aparentemente inferiores. Flotas inmensas destruidas por pequeños errores. Generales arrogantes derrotados por combatientes capaces de comprender algo esencial. El entorno siempre decide parte de la batalla. Y en ningún lugar aquella verdad resultaba más despiadada que bajo las aguas de Mon Cala. El océano profundo no respetaba tecnología, no respetaba rangos, no respetaba orgullo. Allí abajo, la presión podía aplastar submarinos enteros como si fueran juguetes frágiles. Las corrientes desviaban proyectiles. Las criaturas abisales emergían inesperadamente desde fosas negras donde jamás llegaba la luz. Los combatientes terrestres descubrían rápidamente que toda su experiencia carecía de valor. El océano cambiaba las reglas.
Y precisamente por eso, la República necesitaba desesperadamente a Kit Fisto. Cuando el bloqueo separatista comenzó a rodear Mon Cala, el planeta entero quedó atrapado lentamente bajo una sensación de asfixia. Las rutas comerciales fueron cortadas. Las ciudades submarinas comenzaron a perder suministros. Droides acuáticos patrullaban las corrientes exteriores como depredadores mecánicos. Pero el verdadero problema no era únicamente militar. Era psicológico. Los separatistas comprendían perfectamente el efecto emocional de las profundidades. Sabían que incluso soldados experimentados terminaban debilitándose tras semanas enteras combatiendo bajo kilómetros de agua. La oscuridad agotaba la mente. La presión desgastaba el cuerpo. El silencio destruía la moral. Muchos oficiales republicanos propusieron abandonar las regiones inferiores y concentrar la defensa cerca de las ciudades principales. Kit Fisto se opuso inmediatamente, porque él entendía algo que otros generales ignoraban. El océano no debía evitarse, debía comprenderse. Durante las primeras reuniones estratégicas, algunos comandantes clones observaban al maestro nautolano con cierta incertidumbre. Kit sonreía, mientras estudiaba mapas tácticos, llenos de trincheras submarinas y rutas de corrientes oceánicas. Parecía demasiado tranquilo, demasiado relajado. Pero detrás de aquella serenidad, existía una mente extraordinariamente precisa. Kit Fisto jamás confundía paz con debilidad. Sabía exactamente cuándo debía actuar con brutalidad. Y bajo las aguas de Mon Cala, la brutalidad táctica significaba supervivencia. Los separatistas piensan como combatientes terrestres, explicó mientras señalaba las rutas submarinas sobre el holograma. Intentan controlar territorio fijo. Sus dedos se movieron lentamente sobre las corrientes oceánicas proyectadas. Pero el océano nunca permanece quieto. Aquella frase cambió toda la campaña. Mientras otros generales intentaban construir líneas defensivas tradicionales, Kit diseñó estrategias móviles, basadas en el comportamiento natural de las corrientes submarinas. Sus fuerzas comenzaron a desplazarse, utilizando flujos oceánicos invisibles para ocultar movimientos enteros de tropas. Los droides separatistas encontraban posiciones vacías. Las emboscadas republicanas surgían desde ángulos imposibles. Las minas acuáticas eran arrastradas por corrientes manipuladas estratégicamente. Poco a poco, el bloqueo comenzó a fracturarse. Pero las victorias de Kit Fisto jamás fueron simples. Porque las profundidades exigían decisiones rápidas, y a veces terribles. Durante una ofensiva cerca de las fosas volcánicas orientales, un escuadrón clon quedó atrapado entre una columna de droides acuáticos y una migración inesperada de depredadores submarinos. Criaturas gigantescas, ciegas, con mandíbulas capaces de partir submarinos ligeros. Los soldados comenzaron a entrar en pánico. Disparaban en todas direcciones. Las corrientes se volvieron violentas. El caos aumentaba segundo tras segundo. Entonces Kit Fisto intervino. Y toda la suavidad de su personalidad desapareció. El sable verde se encendió bajo el agua como una herida luminosa en medio de la oscuridad. El maestro nautolano se movió con precisión absoluta, sin vacilación, sin desperdicio. Un droide cayó dividido antes siquiera de detectar su presencia. Otro perdió ambos brazos mecánicos en un solo giro. Kit atravesaba el campo de batalla como una corriente afilada. No existía crueldad en sus movimientos, pero tampoco existía compasión innecesaria. Había comprensión. Comprensión de que la supervivencia del escuadrón dependía de neutralizar amenazas inmediatamente. Aquello era lo que muchos enemigos jamás entendían sobre Kit Fisto. Confundían su amabilidad con suavidad. Y bajo las aguas de Mon Cala, ese error podía resultar fatal. Porque el mismo Jedi, capaz de transmitir calma a soldados aterrados, también poseía la capacidad de eliminar enemigos con eficiencia quirúrgica. El océano le había enseñado una lección simple. La naturaleza no odia, pero tampoco duda cuando llega el momento de actuar. Las criaturas marinas cazaban porque debían hacerlo.
Las corrientes destruían estructuras porque seguían su curso. Todo obedecía a equilibrio. Kit combatía exactamente igual. Su serenidad jamás interfería con su precisión. La perfeccionaba. Mientras otros guerreros eran consumidos por adrenalina o rabia durante el combate, Kit permanecía completamente presente. Su mente no se fragmentaba. Por eso podía reaccionar más rápido, percibir más detalles, tomar mejores decisiones. Y allí entraba en juego otra de sus ventajas más extraordinarias: sus tentáculos sensoriales nautolanos. Muchos soldados consideraban aquellos apéndices simplemente una característica biológica exótica. Pocos comprendían su verdadero potencial táctico. Los sensibles tentáculos de Kit estaban diseñados para detectar vibraciones mínimas dentro del agua. Cambios diminutos de presión, oscilaciones provocadas por movimiento distante, alteraciones casi imperceptibles en las corrientes submarinas. En la práctica, aquello significaba algo extraordinario. Kit Fisto podía sentir amenazas antes de verlas. No dependía únicamente de la vista, ni siquiera exclusivamente de la fuerza. El océano entero se convertía en un sistema gigantesco de información sensorial. Un torpedo aproximándose alteraba levemente la presión circundante. Un depredador gigantesco desplazaba masas acuáticas enormes, incluso oculto por la oscuridad. Un droide nadando rápidamente generaba pequeñas turbulencias. Kit percibía todo aquello. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente consciente. Los clones llegaron a describir aquella habilidad como una especie de precognición submarina. Y en muchos sentidos, lo era, porque mientras otros combatientes necesitaban identificar visualmente un peligro antes de responder, Kit comenzaba a moverse instantes antes de que el ataque se manifestara completamente. Aquella ventaja resultaba devastadora. Durante una emboscada separatista cerca de una grieta tectónica, 3 torpedos fueron lanzados simultáneamente desde distintos ángulos ocultos. Cualquier otro escuadrón habría sido destruido. Pero Kit sintió el cambio de presión, una alteración mínima, un temblor acuático casi invisible. Giró inmediatamente. Su sable verde trazó un círculo luminoso bajo el agua. Las corrientes desviadas por la rotación alteraron apenas la trayectoria de los proyectiles. Lo suficiente. Los torpedos chocaron entre sí. La explosión iluminó las trincheras submarinas como un relámpago atrapado dentro del océano. Los clones quedaron paralizados. Preguntó uno de ellos. Kit simplemente sonrió, porque explicar aquello resultaba difícil. No era magia, no era únicamente entrenamiento. Era conexión, conexión profunda con el entorno, conexión con la fuerza viva moviéndose a través del agua, conexión con las corrientes invisibles que unían todas las cosas. Esa sensibilidad convirtió a Kit Fisto en algo mucho más peligroso que un simple espadachín. Lo convirtió en un depredador perfectamente adaptado al océano. Y los separatistas comenzaron a comprenderlo demasiado tarde. Las fuerzas droides estaban diseñadas para cálculos lógicos. Pero el océano no obedecía lógica lineal. Las corrientes cambiaban constantemente. Las criaturas marinas interferían rutas programadas. Las fosas volcánicas alteraban sensores. Y en medio de aquel caos natural, Kit Fisto se movía con libertad absoluta. Sus estrategias parecían imposibles de predecir, porque nacían precisamente de aceptar la imprevisibilidad del entorno. Mientras otros generales intentaban controlar el océano, Kit combatía como parte de él. La campaña comenzó a inclinarse lentamente a favor de la República. Los bloqueos separatistas se fragmentaron. Las ciudades submarinas recuperaron rutas de suministro. Los droides comenzaron a evitar ciertas regiones profundas donde las emboscadas del Jedi nautolano se habían vuelto legendarias. Pero quizá lo más importante no fue la victoria táctica, fue el efecto emocional. Los habitantes de Mon Cala comenzaron a recuperar esperanza, porque la presencia de Kit Fisto transmitía algo poderoso. La sensación de que el océano todavía pertenecía a la vida, no al miedo, no a la ocupación, no a la guerra.
Incluso después de las batallas más violentas, el maestro nautolano encontraba momentos para permanecer, observando las corrientes luminosas de las profundidades. Parecían galaxias diminutas, suspendidas bajo el agua. Y mientras los soldados reparaban armaduras dañadas, y los submarinos militares emitían ecos metálicos a la distancia, Kit escuchaba en océano. Porque comprendía algo esencial. La brutalidad no era lo opuesto a la paz. Era simplemente otra parte del equilibrio natural. El océano podía ser hermoso, inmortal, sereno y despiadado, exactamente igual que la guerra. La diferencia estaba en no permitir que la violencia destruyera la conexión interior con la vida. Y por eso Kit Fisto continuaba sonriendo, incluso después de la batalla. No porque ignorara la muerte, sino porque seguía sintiendo las corrientes. Seguía sintiendo la fuerza. Seguía sintiendo que el océano entero respiraba alrededor de él. Y mientras las inmensas aguas de Mon Cala continuaban moviéndose lentamente bajo las estrellas invisibles de la galaxia, el Jedi nautolano permaneció allí. Una figura verde atravesando la oscuridad. Un guerrero. Un estratega. Un ser perfectamente adaptado al abismo. Kit Fisto. El maestro que convirtió las profundidades en un arma. Y la serenidad en una forma de supervivencia. Continuamos con un legado grabado en el agua. Existen héroes cuyo legado se construye mediante monumentos. Grandes estatuas, victorias imposibles, imperios conquistados. Pero algunos dejan algo mucho más difícil de destruir. Una sensación, un recuerdo silencioso que permanece vivo incluso después de que sus pasos desaparecen. Kit Fisto pertenecía a esa clase de seres. No fue el Jedi más poderoso de la Orden, ni el más temido, ni el más influyente políticamente. Y aún así, generaciones enteras continuaron recordándolo, no únicamente por sus habilidades, no únicamente por sus victorias, sino por algo mucho más extraño, la manera en que sonreía frente a la oscuridad. Porque en una era consumida lentamente por la guerra, la paranoia y el miedo, Kit Fisto parecía conservar una paz interior que otros maestros Jedi comenzaban a perder. Y quizá esa serenidad nació precisamente en las profundidades, bajo las aguas interminables de Mon Cala, en las trincheras donde el océano aplastaba metal, en los lugares donde incluso los soldados más endurecidos descubrían lo frágiles que realmente eran. Allí fue donde Kit aprendió algo esencial. La calma no consiste en escapar de la presión, consiste en respirar dentro de ella. Aquella comprensión lo acompañó mucho más allá de las campañas submarinas, lo acompañó hasta el Consejo Jedi, y finalmente, hasta sus últimos momentos, en los aposentos del Canciller Supremo. Muchos maestros Jedi cambiaron durante las guerras clon. La guerra los endureció, los volvió desconfiados, cansados, fragmentados. Incluso dentro del Consejo Jedi comenzaron a aparecer grietas invisibles, debates constantes, temor al futuro. La Orden, que durante siglos había sido un símbolo de equilibrio, empezó lentamente a comportarse como una institución agotada. Pero Kit Fisto conservaba algo diferente. Una fluidez emocional que lo distinguía silenciosamente del resto. Mientras otros maestros se aferraban desesperadamente al control, él seguía comprendiendo una verdad aprendida del océano. La vida jamás permanece quieta. Intentar inmovilizarla solo genera sufrimiento. Quizá por eso su presencia dentro del consejo resultaba tan importante. No porque hablara más fuerte, ni porque buscara imponerse, sino porque aportaba una perspectiva extraña y profundamente necesaria. La capacidad de adaptarse sin romperse. En muchas ocasiones, los jóvenes Jedi observaban con sorpresa la tranquilidad de Kit, incluso durante discusiones tensas. Mientras otros maestros intercambiaban argumentos sobre estrategias militares, amenazas separatistas o sospechas políticas, el nautolano permanecía sereno. Escuchaba,
Respiraba. Sonreía levemente. Y cuando finalmente hablaba, sus palabras solían poseer una claridad inesperada, porque su mente no estaba atrapada luchando contra cada corriente emocional que atravesaba la orden. Las dejaba pasar. Exactamente igual que el océano. Aquella filosofía contrastaba profundamente con el destino de otros grandes Jedi. Muchos maestros sufrían precisamente cuando eran separados de aquello que daba equilibrio a su espíritu. Algunos dependían demasiado de los templos, otros de la estructura rígida del código. Otros encontraban estabilidad únicamente dentro de tradiciones antiguas. Y cuando la guerra comenzó a destruir lentamente esos pilares, también comenzaron a quebrarse. Kit Fisto era distinto, porque su equilibrio nunca dependió completamente del entorno externo. Las profundidades de Mon Cala le habían enseñado que el verdadero centro debía existir dentro de uno mismo. El océano cambiaba constantemente. Las corrientes jamás permanecían iguales. Las tormentas submarinas podían transformar regiones enteras en cuestión de minutos. Y aún así, la vida continuaba adaptándose, fluyendo, persistiendo. Kit llevó esa comprensión a cada aspecto de su existencia como Jedi. Por eso, incluso lejos de Mon Cala, seguía moviéndose con aquella serenidad casi líquida. No necesitaba controlar cada situación para conservar la paz. Le bastaba permanecer conectado con la fuerza viva. Esa diferencia se volvió especialmente visible durante los últimos años de la República, mientras el miedo crecía dentro del Senado, y la oscuridad comenzaba a envolver Coruscant lentamente. Muchos Jedi desarrollaron una tensión constante. Sospechaban, vigilaban, temían. Kit también percibía el peligro. No permitía que el miedo gobernara su espíritu. Porque conocía demasiado bien la naturaleza del abismo. Había vivido dentro de él. Había combatido bajo kilómetros de oscuridad oceánica. Había sentido el peso aplastante de las profundidades. Y había descubierto que incluso allí podía existir calma. Quizá por eso aceptó acompañar a Mace Windu hasta los aposentos del canciller sin vacilar. Muchos recuerdan aquel momento únicamente como el comienzo del fin. El instante donde la Orden Jedi quedó atrapada dentro de la última trampa de Darth Sidious. Pero para comprender realmente a Kit Fisto en aquella noche, es necesario recordar Mon Cala, recordar las trincheras, recordar el océano. Porque el maestro nautolano entró en aquellos aposentos exactamente igual que descendía hacia las profundidades. Sereno, presente, en paz. Las ventanas gigantescas de la oficina del canciller mostraban la noche de Coruscant, extendiéndose infinitamente sobre la ciudad-planeta. El tráfico aéreo brillaba como corrientes luminosas moviéndose entre la oscuridad. De alguna manera, aquello no era tan distinto del océano profundo. Otra inmensidad. Otra clase de abismo. Kit podía sentir la tensión vibrando en el aire. Mace Windu permanecía rígido, concentrado, preparado para confrontación inmediata. Los demás Jedi también percibían el peligro. Pero Kit conservaba aquella expresión tranquila que tantos soldados clon recordaban. La sonrisa pequeña. Serena. No porque ignorara la amenaza, sino porque había aprendido hacía mucho tiempo que luchar desesperadamente contra la oscuridad interior solo fortalece el miedo. La verdadera claridad nace de aceptar plenamente el instante presente, incluso si ese instante conduce hacia la muerte. Y quizá esa fue la última lección silenciosa de Kit Fisto. Porque cuando Darth Sidious finalmente reveló su verdadera naturaleza, el combate ocurrió con violencia repentina. Una explosión de velocidad, oscuridad, sables rojos iluminando la noche. Muchos relatos describen únicamente la brutalidad del enfrentamiento. Pero existe algo profundamente simbólico en la presencia de Kit allí. El Jedi que había aprendido a encontrar paz bajo las aguas más oscuras de la galaxia, terminó enfrentando otra clase de profundidad. La profundidad del miedo, la corrupción, el colapso espiritual de toda una era. Y aún así, no retrocedió. Porque la serenidad auténtica jamás garantiza supervivencia.
solo garantiza claridad. Kit comprendía perfectamente el riesgo. Sabía que la oscuridad frente a ellas era inmensa. Pero avanzó de todas maneras. Exactamente igual que avanzaba dentro de las trincheras abisales de Mon Cala. Aquello es precisamente lo que volvió tan perdurable su legado. La capacidad de permanecer luminoso incluso dentro de lugares diseñados para destruir la luz. Muchos héroes galácticos inspiran admiración. Kit Fisto inspira algo más íntimo, consuelo, porque representa la posibilidad de atravesar oscuridad sin convertirse en oscuridad. Por eso continúa fascinando a generaciones enteras de historias y leyendas. Porque el océano siempre ha simbolizado aquello que los seres vivos temen enfrentar: lo desconocido, la inmensidad, la pérdida de control, el abismo. Y Kit Fisto sonreía dentro de él. No con arrogancia, no como alguien incapaz de sentir miedo, sino como alguien que había aprendido a convivir con él sin dejarse consumir. Esa es la razón por la que tantos soldados sobrevivientes de Mon Cala jamás olvidaron su presencia. Cuando recordaban las trincheras submarinas, rara vez hablaban primero de explosiones o victorias. Hablaban del brillo verde de su sable atravesando la oscuridad. Hablaban de la calma que transmitía. Hablaban de aquella sonrisa imposible bajo kilómetros de agua negra. Porque en medio de la presión aplastante del abismo, Kit Fisto demostraba algo profundamente esperanzador. La luz interior puede brillar con mayor intensidad precisamente en las profundidades. Tal vez porque es allí donde más necesaria resulta. Con el paso de los años, la galaxia olvidó muchas cosas. Imperios cayeron. Nuevas guerras nacieron. Los nombres de incontables generales desaparecieron lentamente de la memoria colectiva. Pero algunas imágenes permanecieron. El maestro nautolano moviéndose serenamente bajo el agua. Una sonrisa tranquila frente a la oscuridad. Como un faro submarino. Como una corriente eterna. Como una pequeña chispa de paz sobreviviendo dentro del caos infinito de la galaxia. Y quizá ese sea el verdadero significado de su legado. No que venciera todas las batallas, sino que jamás permitió que la guerra destruyera su conexión con la vida. Porque al final, las profundidades de Mon Cala le enseñaron algo que pocos Jedi llegaron a comprender completamente. La oscuridad no siempre puede evitarse. Pero incluso dentro del abismo, uno todavía puede elegir convertirse en luz. Y mientras las corrientes invisibles de la fuerza continúan moviéndose silenciosamente entre estrellas, océanos y recuerdos, el eco de Kit Fisto permanece. Grabado en el agua. Grabado en la memoria. Grabado en la calma de quienes siguen buscando serenidad dentro de las profundidades de su propia oscuridad. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte para disfrutar nuestros nuevos capítulos.